Hola, bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a repasar la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. Esta reglamentación la dicta la AEA, que es la Asociación Electrotécnica Argentina. Vamos a tratar de aclarar lo que en el video anterior no se escuchó o no se entendió bien. Vamos a partir de la base de que ustedes no conocen simbologías eléctricas porque no todos ustedes han ido a una escuela técnica, entonces sabrán comprender los que ya manejan el tema que a lo mejor las explicaciones son un poco obvias, pero debo pensar también en los que nunca han visto esto. Entonces, lo que ustedes ven acá en este gráfico es un esquema general. En la parte superior se ve una instalación individual, significa que sería una instalación eléctrica de una vivienda o de un comercio. Esta línea superior es la red de alimentación, que es la red de energía de distribución que ustedes van a ver normalmente en los postes de la iluminación de las calles. Este segmento se llama línea de alimentación, que es la que une la red de alimentación con los medidores de energía. El medidor de energía, seguramente todos lo han visto, es el que está en la entrada de las casas y cuenta la cantidad de energía que se consume en las casas o en los comercios. Después vamos a ver este tramo que une los bornes, que serían los tornillos de conexión del medidor, con los del tablero principal de la casa. Este símbolo es de tablero principal y este segmento se le llama línea principal. Entonces, desde esta línea hacia arriba o aguas arriba es responsabilidad de la empresa distribuidora de energía. ¿Cuáles son las empresas más conocidas por nosotros? Edemsa, Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, Edeste. Desde esa línea, es decir, desde donde están los bornes de conexión de entrada de nuestro tablero principal hacia adentro de la propiedad de la instalación, es el límite de aplicación de la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina y es nuestra responsabilidad que se cumpla. Entonces, como les decía, este símbolo representa el medidor de energía. Este otro símbolo, que es un rectángulo con dos diagonales, es el tablero principal. Un rectángulo con una sola diagonal se llama tablero seccional o tablero secundario. Que uno, depende de la instalación, pueden ir apareciendo un tablero, dos tableros o más, dependiendo de las dimensiones y la extensión de la instalación. Cada uno de los segmentos que unen los tableros se llaman líneas seccionales o circuitos de distribución. Líneas seccionales o circuitos de distribución. Una vez que aguas abajo, que se llama, están los consumos, esas líneas se llaman líneas de circuitos o líneas de circuitos terminales. Si nosotros hacemos este mismo análisis para una instalación múltiple, fíjense que es exactamente lo mismo, solo que desde acá se replican diferentes medidores. Esta situación podrían ser cada uno de estos una instalación diferente, podría ser un local comercial o una vivienda diferente. Entonces dijimos, la línea de alimentación es la que vincula la red de la empresa distribuidora con los bornes de entrada del medidor de energía. Y a esto le llamamos acometida, que es el conjunto de elementos que nosotros empleamos para conectar la red domiciliaria con la red de distribución. Entonces sería justamente este tramo. Los elementos que necesitamos para poder unir este tramo con nuestro medidor se llama acometida. Ya vamos a ver cómo son las acometidas, pueden ser aéreas, subterráneas.
Entonces esta sería la línea de alimentación. Luego tenemos la línea principal, que es la que vincula los bornes de salida. Los bornes son los tornillos, ¿no?, de salida del medidor de energía con los bornes de entrada del tablero principal, punto de origen de la instalación de la vivienda, oficina o local. Entonces, acuérdense, ustedes tienen, fíjense en sus casas, tienen una caja, un gabinete con el medidor de energía, y normalmente del otro lado, del lado interno, normalmente a veces está en otro lado, está el tablerito principal, ¿sí? Esa unión entre la salida del medidor con la entrada del tablero principal se llama línea principal. Luego tenemos línea seccional o circuitos de distribución, y son los que vinculan los bornes de salida del dispositivo de maniobra y protección de un tablero con los bornes de entrada del siguiente tablero. Esto significa lo siguiente: dispositivos de maniobra y protección serían las llaves termomagnéticas o las llaves de corte, ¿sí?, que nosotros tenemos en los tableros. Vamos a tener desde un tablero principal a uno seccional, ese tramo se le llama línea seccional o circuito de distribución. Acá vemos lo que yo les comentaba, lo que es una acometida. Son estos elementos, que es la pipa, el caño de bajada, hasta la caja. Este es el medidor de energía. Del otro lado, del lado interno, normalmente está el tablero principal. Y luego tendríamos los circuitos, las líneas de circuitos o circuitos terminales, que son los que vinculan los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección. Esto es un dispositivo de maniobra y protección, entiéndase como llave de corte termomagnética, por ejemplo, y los puntos de utilización, que son donde yo uso la energía, por ejemplo, bocas de iluminación, bocas de toma corrientes. Entonces estos son, digamos, para que repasemos un poco. Nosotros tenemos la línea de alimentación que está en la calle, la conexión desde la calle hasta nuestro medidor, que es la acometida, la conexión entre el medidor y nuestro tablero principal, que es la línea principal. Acá tenemos llaves de maniobra y protección generales, líneas de seccionales, donde tenemos un tablero seccional. No siempre lo van a ver en sus casas, a veces depende si hay dos plantas o si hay un quincho o si hay un galpón. A veces van a tener un tablero principal y uno o más tableros seccionales. Y luego tienen las líneas de circuitos, que son los que salen desde los tableros, ¿sí? Los circuitos llevan a los usos o consumos de la energía, los puntos de utilización. Entonces, ¿cuáles son los circuitos posibles? Son circuitos de iluminación de uso general, cuya sigla es IUG, iluminación uso general, y cuyos consumos sean inferiores a 6 amperes. Circuitos de uso generales para toma corrientes de uso general hasta 10 amperes de consumo. Luego tenemos circuitos para usos especiales para consumos mayores a estos de usos generales. Iluminaciones de uso especial, IUE, iluminación uso especial, y va entre 6 y 20 amperes. Toma corrientes de uso especial entre 10 amperes y 20. Es decir, a los equipos que consumen más energía se les asignan circuitos para usos especiales. Luego tenemos circuitos para usos específicos, como alimentación a fuentes de muy baja tensión funcional. ¿Qué significa? Y bueno, todos aquellos equipamientos de las viviendas que no usan 220 volts de alterna, sino que usan tensiones mucho menores. Por ejemplo, el timbre, el portero eléctrico, los sistemas de riego por aspersión,
entre otros. Luego tenemos alimentación de pequeños motores, también requieren de un circuito específico. Alimentación pequeños motores. ¿Qué sería un pequeño motor? Una bombita que me presuriza, una bombita que me eleva el agua hacia el tanque, una bombita para riego por aspersión. Luego tenemos circuitos de alimentación de tensión estabilizada. Esto es más para a nivel oficinas, para proteger equipos informáticos sobre todo. También requerirían de circuitos específicos. Luego tenemos circuitos de muy baja tensión de seguridad, muy baja tensión de seguridad, y normalmente son aquellos que se utilizan en los jardines, de iluminación de faroles. Acá es donde van las válvulas solenoide para riego por aspersión, inclusive bombas de bañera de hidromasaje. O sea, es de seguridad porque hay riesgo en cuanto a la seguridad de las personas. Y alimentaciones de carga única son aquellos que no tienen otro consumo que ese equipo, o sea, un equipo específico. Entonces acá tenemos un resumen de los tipos de circuitos que existen, que es lo mismo que acabo de comentar. Tenemos tipos de circuito de uso general, tenemos iluminación de uso general, IUG, iluminación de uso general. En cada circuito tengo una máxima cantidad de bocas de 15 y el calibre de protección máximo es de 16 amperes. La protección se llama o se refiere a la llave termomagnética. En toma corrientes de uso general, también 15 bocas, máximo calibre de protección 16 amperes. En uso especial tenemos máximo 8 bocas por circuito y 25 amperes de máximo calibre de protección. Y en usos específicos tenemos alimentación de fuente de muy baja tensión funcional, hasta 15 bocas por circuito. No está, digamos, establecida la cantidad máxima de salidas, y eso depende del proyectista que lo haya hecho. Alimentación de pequeños motores hasta 15 por circuito. Alimentación de tensión estabilizada hasta 15 bocas por circuito. Circuitos de muy baja tensión de seguridad no tiene límites porque no es peligroso. Y bueno, otros circuitos específicos sin límite, y son todas responsabilidades del proyectista. Seguiremos en otro video con los grados de electrificación de las instalaciones. Muchas gracias.